Hola, gracias por estar aquí de nuevo conmigo. Hoy quiero hablarte de una de mis agendas. Yo uso 3 agendas en mi vida diaria. Mi agenda general, que es de tamaño grande y se mantiene dentro de mi casa todo el tiempo. Otra es mi agenda de trabajo, que se mantiene en la oficina casi todo el tiempo y contiene solamente información de trabajo. Y mi agenda portátil, que es la que va conmigo en mi cartera a todas partes para ayudarme a tomar decisiones y tiene información personal y de trabajo. Vas a notar primero que mi agenda tiene una cintita para mantenerla cerrada dentro de mi cartera, que siempre está llena de demasiadas cosas, y así la mantengo cerrada. Esta es una de las cintas elásticas de Happy Planner y la uso porque es la que combina con la portada que le tengo a mi agenda. Vamos a retirar el elástico para ver los componentes de la agenda. Lo primero que tengo es una de las carteritas de Happy Planner hecha para el tamaño mini, y en esta carterita tengo muy pocas cosas en realidad, solamente lo que uso para mi agenda. Tengo un bolígrafo regular, tengo un lápiz y tengo esta plantilla. A ver si se ve bien esta plantilla, que tiene círculos, cuadrados, diferentes figuras. La compré hace muchos años atrás cuando estaba experimentando con el sistema Bullet Journal. Descubrí que el sistema Bullet Journal realmente no funciona para mí, es demasiado libre y yo necesito mucha más estructura, pero todavía uso las plantillas de vez en cuando. Realmente yo no uso la plantilla para esta agenda en particular, pero sí la uso para mi agenda regular, y si la mantengo en esta carterita sé exactamente dónde está. Vamos a colocar todo esto adentro de nuevo y voy a retirar la carterita para poder abrir la agenda mucho más cómodamente. Y aquí está. Esta es mi agenda. Tiene las tapas snap-on. A mí no me gusta la tapa envolvente que la hace lucir como una carpeta. Realmente no me gusta, pero las tapas snap-on me gustan muchísimo. Y está en las anillas mini de Happy Planner. Cuando la abrimos, lo primero que vamos a encontrar es uno de los divisores de Happy Planner, y tengo ese al frente para que sea como una segunda protección de todos los elementos que están dentro de la agenda. Después de eso tengo estas hojitas pequeñas que son del tamaño micro. Todas estas hojitas que están aquí las corté yo misma del tamaño de las hojitas micro, con otras páginas de Happy Planner que ya había usado y tenían partes que todavía estaban sin escribir, así que las corté, les saqué provecho, las perforé para poder tenerlas en mi agenda mini. Y el propósito de estas hojitas para mí es simplemente tener un papel si tengo que escribir una nota para alguien y entregársela. Las tengo dentro de mi agenda, están listas, puedo escribir la nota y entregársela a la otra persona sin preocuparme de tener que buscar por algo dentro de mi cartera. El próximo elemento es el calendario como tal. Yo no uso las hojas de Happy Planner para mi agenda portátil, simplemente porque Happy Planner no está haciendo lo que yo necesito. Lo que yo necesito es un calendario que tenga los meses uno detrás del otro, sin hojas semanales, sin hojas diarias, solamente un mes detrás del otro. Y Happy Planner recientemente creó ese producto para las agendas de tamaño Classic, pero no para las agendas de tamaño mini, que es lo que yo necesito. Así que conseguí este calendario pequeño de la marca See It Bigger, que es precisamente lo que yo necesito. Tiene las hojas normales para poner mi información personal, tiene calendarios de los años que cubre, tiene los días festivos para mi área, todos los días que están marcados en amarillo los marqué yo misma y están relacionados con mi trabajo. Y luego tiene simplemente páginas mensuales de calendario, una detrás de la otra, sin ningún otro tipo de página dentro del área de calendario.
Y la manera en que yo uso esta agenda es simplemente como un recordatorio rápido de todos los planes que tengo para poder tomar decisiones cuando no estoy en la casa o en el trabajo con mis agendas regulares y detalladas. En este caso, lo que vemos aquí son simples detalles, reuniones, citas médicas, cualquier compromiso que yo tenga. Y yo uso solamente 2 colores de resaltador en mi agenda para saber de quién son los compromisos. Ahora mismo mi calendario está ligado muy cercanamente con el calendario de mi hermano y mi sobrino, así que todos mis compromisos están marcados en rosado y todos los compromisos de ellos están marcados en azul. Y así sé cómo puedo tomar decisiones, si estoy en el camino, si alguna amistad me hace una invitación, si estoy en la oficina del médico y tengo que tomar una decisión rápido de cuándo puedo hacer cualquier tipo de compromiso que tenga. No pongo ningún tipo de decoración en esta agenda porque realmente una vez yo termine este librito, este calendario, va a terminar en el reciclaje. Toda la información importante que esté en este librito, una vez llegue al final, ya va a estar transferida ya sea a mi agenda de trabajo o mi agenda personal o cualquier otro sitio donde yo quiera conservar esa información. Este librito dura 2 años. Al final tiene páginas para escribir contactos, tengo información personal, y tiene páginas para escribir contraseñas de uso frecuente. Tiene muchas páginas de contacto. Aquí está la página de las contraseñas. Así que es súper fácil de usar, pero realmente no necesito más de lo que tiene este librito calendario en mi agenda portátil. Dado que este calendario no está creado para la Happy Planner, tuve que encontrar una manera de poder integrarlo a mi carpeta como tal. Así que Happy Planner tiene este tipo de adiciones que podemos usar para poner cualquier tipo de documento o decoración que queramos dentro de la agenda. Y lo que yo hice fue que lo pegué de la parte de atrás del calendario que compré y con eso lo adhiero a la agenda. Este calendario es súper económico, me costó muy poco dinero, lo compré probablemente en Walmart y ha sido la solución perfecta. Para mi agenda hasta que consiga algo que sea mucho más práctico o hasta que Happy Planner cree las páginas mensuales para el tamaño mini. Después de eso tengo otros de los divisores de Happy Planner para separar mi calendario como tal de las otras partes de la agenda. La segunda parte es un bolsillo plástico. Este bolsillo plástico lo hice yo misma porque lamentablemente Happy Planner no crea este tipo de bolsillos para esta agenda. Por supuesto, estas agendas están creadas más como un material de arte y manualidades que como un material de organización. Así que hay ciertas cosas que una persona que la usa solamente para organización puede necesitar que ellos no están creando porque no es parte del propósito de esta colección. Así que yo hice este bolsillo plástico para poder guardar cualquier documento que no sea importante, que pueda doblar pequeñito y que necesite tener a la mano. Luego tengo otro divisor para proteger la próxima parte de la agenda. Y la próxima parte de la agenda es el área de notas. En esta parte simplemente tengo hojas para tomar cualquier tipo de nota que necesite para mi uso personal. Yo tengo algunas páginas de Happy Planner, pero estas en particular no son hojas de Happy Planner. Son simplemente hojas regulares cortadas al tamaño de Happy Planner y perforadas para poder acomodarlas dentro de la agenda. Y, por ejemplo, en esta página tomé notas de una reunión de trabajo. Era una reunión donde yo no tenía que llevar nada más que mi implemento para tomar notas y se me hizo mucho más fácil tomar mi agenda personal
que la agenda de trabajo, que es mucho más grande y mucho más gruesa, para poder llevarla conmigo a esa reunión. Y tengo más notas de trabajo y más notas de trabajo. Y estas son notas de manualidades, colores. Y tengo pocas hojas aquí dentro. Por lo general yo no tengo más de 10 hojas disponibles. Y según voy necesitando más, las voy añadiendo. Y las que ya están usadas, transfiero la información a donde pertenezca y las saco de la agenda. Después de mis páginas de notas tengo un bolsillito. Este sí es de la marca Happy Planner. Y en este bolsillito lo que tengo son cosas simples y pequeñas. En este caso tengo pegatinas circulares, pegatinas de estrella. Y honestamente no sé para las que yo tengo ahí porque no las he usado nunca en esta agenda. Pero aún así sé dónde están si las necesito para cualquier otro uso. Tengo un recibo viejísimo que ya no necesito. Y al final tengo otro protector de Happy Planner. Y el propósito de este es precisamente eso, proteger todo lo que esté aquí al final para que no tenga fricción con la parte de atrás de la carpeta. Y eso es todo lo que tengo en mi agenda Happy Planner portátil. Así que si tienen alguna pregunta, en toda confianza la pueden poner en los comentarios. Muchas gracias por el tiempo que pasaron conmigo. Muchas gracias por todos esos me gusta y las suscripciones. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.